y ante precisamente la desaparición de estos 7 órganos autónomos fundamentales para que la ciudadanía vigile al gobierno e incluso transparentar información o saber qué harán con nuestros datos personales que manejaba el INAI, es importante saber de qué otros mecanismos podemos echar mano. Para hablar del tema, saludo a José Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando. Pepe, buenas noches. Pepe, no sé, ¿tú me escuchas bien? Ok, estamos teniendo por ahí alguna interferencia, sobre todo en el audio. Vamos a intentar recuperar la comunicación fluida con el vocero de la organización Ciudadanos Observando. Les creo un tanto de contexto. Es una organización que en el centro del país tiene ya por lo menos una década incentivando precisamente la participación civil y que esta sea no nada más desde las trincheras, desde la trinchera de las redes sociales, sino que la población esté verdaderamente informada y que en consecuencia pues exija rendición de cuentas. Ahora sí te escuchamos. Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Gerardo, un placer estar aquí contigo y todo tu auditorio. ¿Cómo toma la organización que presides, de la cual eres vocero, Ciudadanos Observando, cómo toma esto que ya se había referido con antelación, la desaparición de organismos autónomos, entre ellos sí lo que es el que tiene que ver con el acceso a la información? ¿Cómo repercute, Pepe? Definitivamente, mi estimado Gerardo, esto es un retroceso. Esto es regresar al PRI de los 70s, donde el gobierno no quería contrapesos, donde no había instituciones que pudieran generar esta parte. Con estas modificaciones, con esta eliminación que están haciendo de estos organismos autónomos, concretamente del INAI, pues todo en el caso de lo federal lo va a absorber la Secretaría de la Función Pública, que cambiará de nombre a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que será lo mismo, nada más cambiada de nombre, y que ahora la ciudadanía se va a quejar en lo federal, concretamente con una dependencia del gobierno. Algo muy parecido se va a replicar en todos los estados donde se pretende eliminar los organismos autónomos y, por ejemplo, en el caso de los estados, te vas a quejar con las propias contralorías de los gobiernos estatales. ¿A qué me refiero con quejar? Las leyes de transparencia le permiten al ciudadano poder solicitar información del uso que se hace de los recursos públicos y de decisiones que toman los gobiernos, inclusive, pues rigen, obviamente, qué es lo que se debe publicar para que la ciudadanía también pueda consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia todas estas situaciones. Cuando el ciudadano solicita algo y el gobierno, un partido político o los propios organismos autónomos no te entregan la información, entonces tú te quejas precisamente con un organismo autónomo y ellos resuelven si tu queja está fundada y obligan al ente a entregarte la información. Ahora, con esto que llamamos, obviamente, Gerardo, un terrible retroceso al pasado, te vas a tener que quejar con el propio gobierno. Vas a recurrir a sus contralorías o en el gobierno federal a su propia secretaría. Entonces, pues esto definitivamente, en lugar de avanzar, vamos como los cangrejos, estamos retrocediendo. ¿Y qué recursos? Eso es lo que está pasando, Gerardo. ¿Qué recursos, qué mecanismos, de qué mecanismos pueden los ciudadanos y también como medios de comunicación, de qué podemos echar mano entonces, más allá de la mediatización, que en gran medida pues también obliga en muchas ocasiones a los entes o a los servidores públicos pues a dar una rendición de cuentas, a medias, si tú quieres, pero sirve como presión? ¿Qué estrategias se pueden contemplar? Híjole, te digo, se vienen tiempos difíciles porque estamos retrocediendo. Si actualmente es muy difícil accesar
a la información. Con esto todavía nos va a hacer más difícil, y estoy hablando como ciudadanía en general. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues te digo, ahora van a hacer más y más obstáculos, porque entonces vamos a tener que estar recurriendo a llegar a la corte, interponer amparos, pero con estas nuevas situaciones que se avecinan, pues vamos a ver cómo va a quedar la corte, ¿no? Y Que también... además, Pepe, discúlpame, una acotación, porque dicho sea de paso, hablas tú del acceso a la información y ello no conlleva necesariamente que en tiempo y forma haya consecuencia para servidores públicos que mal ejercen con recursos o con sus propias atribuciones. O sea, es paso a paso que hasta el momento se tenían muchas adversidades, pues ahora creen ustedes que será peor la situación. Totalmente, te digo, ahora vamos a tener, si el gobierno niega la información, sus contralorías estatales y su secretaría federal no la niegan, pues vamos a tener que buscar otros canales como llegar a la corte. Pero es lo que te digo, vamos a ver ahora también con estas nuevas elecciones donde van a estar miles de jueces, vamos a ver cómo van a quedar las cosas, porque si no también vamos a recurrir a la corte y de rato también nos van a negar la información. Pues te digo, se vienen tiempos difíciles. Y recordarás, Gerardo, que antes de la ley de transparencia en México, pues se daba en el caso concreto del periodismo, pues mucho las filtraciones. Sí. Pero en lo periodístico sirve muchísimo, y a nosotros como organizaciones ciudadanas nos sirve mucho y nos fortalece el tener información oficial que fue solicitada vía transparencia. Pero, pues te digo, así como está la situación, tenemos que buscar otros canales. Pepe, finalmente, ¿cómo llamarías a incentivar la participación ciudadana? Y lo digo no en términos de redes sociales, porque a veces pensamos que escribir en una plataforma o en Facebook, eso ya nos hace tener una presencia o una despertar social, y a veces son solamente válvulas de escape. Ahí queda en un comentario qué es lo que debemos de hacer y de ejercer como ciudadanos, como gente civilizada, para llamar a la rendición de cuentas a las autoridades. Pues mira, primero, Gerardo, lo que es más importante y fundamental es dejar la apatía. Y dos, informarnos para poder nosotros cuestionar a las autoridades con pruebas, con fundamentos, con argumentos sólidos, y dejar esa apatía y empezar a trabajar en nuestro metro cuadrado, empezar a juntarnos con gente que comparte esas ideas, y si nosotros ya tenemos más información, compartírsela para empezar en nuestro metro cuadrado, que le empecemos a exigir cuentas claras a nuestras autoridades, primero en lo municipal, luego nos vayamos a lo estatal y también en lo federal, pero informándonos para saber cuál es el trabajo del regidor, qué tiene que hacer un diputado, qué obligaciones tienen los servidores públicos estatales en los federales, para poderles exigir y que ellos sepan que van a estar vigilados por quien los puso ahí. Entonces creo que es importante empezar por ahí. Muchas gracias, Pepe, por estos minutos. Te mando un abrazo a la distancia, que tengas buen fin de año. Igualmente, Gerardo, y agradezco enormemente que se abran estos espacios para las voces ciudadanas, y te mando pues igualmente mis mejores deseos para este 2025 a ti y a todo este equipo. Lo mejor para el próximo año, y siempre abiertos los espacios aquí en Grupo Fórmula. Gracias, buenas noches. Gracias.